Hermanos, Dios les bendiga, Iglesia del Puente. Quería compartir una palabra con ustedes, hablando de tanto que se habla en estos tiempos de avivamientos que va a venir sobre la tierra, y quería compartir una palabra donde habla de un avivamiento hace muchos años que nos relata la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Jonás. El profeta Jonás recibe palabra de Dios. La podemos empezar a leer. Se encuentra en el capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué terrible! Jehová le da la palabra al profeta Jonás y automáticamente hace oídos sordos. Le entra el temor quizás a Jonás, porque esa ciudad, Nínive, era una ciudad malvada, donde estaba siempre atacando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Sin embargo, Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, cuando tiene un propósito en la iglesia, va a tratar por todos los medios de hacer que esa palabra que fue enviada por Dios nunca va a caer vacía, nunca va a ir a otro lugar donde Dios la ha enviado. Y más adelante vemos que a través de esa desobediencia entra una tempestad, una tormenta que es enviada por Dios. Esta tormenta es enviada por Dios, no por el enemigo. Esa tormenta es provocada por Dios para que este profeta Jonás lleve el mensaje de salvación a esa gran ciudad, porque su maldad había llegado a la presencia de Dios. Y más adelante vemos que se pone a dormir dentro del barco Jonás. El capitán lo despierta a Jonás para decirle que clame a su Dios, porque hasta los marineros estaban asustados. Dice que los marineros quisieron regresar, pero no pudieron, porque había un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para la iglesia en este mundo. Es el llevar las buenas nuevas, es llevar el mensaje de salvación. Más adelante vemos que después de esa gran tormenta, dice, Jonás es echado al mar. Pero Dios ya tenía preparado algo, que era ese pez, esa ballena que traga a Jonás y lo lanza a las orillas de Nínive. Ese pez que preparó Dios para completar el propósito y la obra que tenía Jonás. A pesar de que Jonás estaba queriendo impedir, yendo a otro lado, Dios tenía un propósito y lo lleva al lugar, lo lanza. Y Jonás, dentro de ese pez, de gran pez, eleva una gran oración. Entonces ruega a Dios, a Jehová. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por causa de este hombre. Y Jonás, arrepentido, después que lanzado, invoca en su angustia a Jehová, dice: y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, dice, y Dios le respondió, porque pensó que Dios ya lo había desechado, pero Dios, dice, da segundas oportunidades. Jonás llega a esa gran ciudad y proclama el mensaje de salvación. Dice que vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Dice la palabra en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Era una gran ciudad donde necesitaban el profeta recorrer 3 días para alcanzar a proclamar
a llevar ese mensaje de salvación que Dios estaba muy interesado. Y hoy por hoy Dios está interesado en este mundo, a pesar de esas tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de esa maldad que ha llegado a la presencia de Dios. Dios está preocupado en llevar ese mensaje. ¿Y quién es ese mensaje? Es ese mensaje que lo tiene que llevar la iglesia. La iglesia que está ahora en Pringle, la iglesia que está en este mundo, tiene que llevar ese mensaje de salvación, de fe y de esperanza. No un mensaje de derrota y de temor. Un mensaje donde Jesús ya había enviado a los discípulos para que fueran a todas partes del mundo a predicar la palabra de fe, de salvación, que Dios está interesado, Dios perdona sus pecados, pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? La única, absoluta condición. ¿Condición de qué? De que se arrepientan. Y cuando el ser humano se arrepiente, Dios perdona. Dios más adelante enseña a Jonás que Jonás no estaba entendiendo, no tenía piedad, misericordia de esa ciudad que iba a ser destruida por Dios. En el pasaje que encontramos en el capítulo 4, versículo 6, dice que Dios preparó una calabacera porque este profeta Jonás, después de haber anunciado el mensaje de salvación, algo muy importante dice, que está en la palabra en el capítulo 3, versículo 6, algo muy importante, dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive y a toda su población, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla el rey, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y este rey, que a pesar de ser malvado, y todo ese país, toda esa ciudad, se arrepiente automáticamente al escuchar el mensaje de Jonás, el mensaje que Dios tiene para esa ciudad, el mensaje que no ha cambiado y que hoy está dirigiéndose a este mundo que está perdido. Más adelante encontramos que Dios le da una lección a Jonás. Esta lección se la da a través de una calabacera que hace crecer, dice en el capítulo 4, versículo 6, preparó Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás, que hiciese sombra sobre la cabeza y le librase de su malestar, porque había un sol fuerte que había atacado a Jonás, y esa calabacera la hizo crecer en una noche, pero a su mismo tiempo dice que Dios mandó un gusano para que matase esa calabacera. Y esa sombra que estaba tan contento Jonás, que cubría su cabeza, se secó esa planta. Y dice que el profeta se enojó en gran manera de esa calabacera que se secó. Entonces, más adelante, a lo último, para terminar este mensaje, porque él estaba muy cómodo, Jonás, viendo cómo Dios iba a condenar a esa ciudad. Pero cuando ve Jonás que Dios perdona y no destruye esa ciudad, se enoja. Pero se enoja más de la calabacera, de esta plantita que le daba sombra, que de la destrucción que iba a hacer Dios sobre esa gran ciudad. Y en el último capítulo 4, nos relata, dice, y le habla a Jonás y le da una gran lección. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por esta calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de esta calabacera, en la cual no trabajaste ni hiciste crecer, y que creció en espacio de una noche, y en otra noche se secó, pereció? Y no tendré yo, dice Dios,
piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir de la izquierda y de la derecha. Le da una gran lesión a Jonás. Y en este tiempo Dios nos está dando una gran lesión para que realmente la iglesia se levante y vaya como Jonás a predicar el mensaje de salvación a este mundo que está tan confundido y tan atemorizado. Que Dios te bendiga, hermano, que sea de provecho para tu vida, y levántate, iglesia, levántate, hermano, sin temor a predicar las buenas